En esta lección verás cómo crear un contador progresivo y también uno regresivo. Crearemos un contador de 3 bits que puede ir contando hacia arriba y también podemos modificarlo para que cuente hacia abajo. Veremos cuál es el problema principal que nosotros vamos a encontrar con los contadores asíncronos. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a continuar trabajando con los contadores asíncronos. Y bueno, en este caso he creado un pequeño contador asíncrono de 3 bits. Como es un contador de 3 bits, va a contar del 0 al 7, es decir, va a llevar a cabo 8 conteos. Recuerden que nosotros empezamos a contar a partir del número 0, por eso cuenta 8 conteos, aunque numéricamente va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si observan el diagrama que tenemos, es prácticamente lo mismo que el contador de 2 bits, únicamente hemos incrementado otro flip-flop y lo hemos colocado en cascada con relación a los otros dos. Entonces este es el flip-flop del primer bit, del bit menos significativo, del segundo bit y del tercer bit, que va a ser nuestro bit más significativo. Con esto nosotros vamos a llevar a cabo ese conteo. Tenemos las salidas colocadas como lo deseamos y vamos a llevar a cabo la ejecución y ver la gráfica. Entonces ejecuto la simulación y vemos que el comportamiento es tal y como estábamos esperando a partir de lo que aprendimos en la lección pasada. Bueno, de acuerdo a cómo tenemos este circuito, los flip-flops van a cambiar de estado cuando nosotros tengamos un pulso que va de 1 a 0. Entonces aquí lleva a cabo el cambio de estado. También si tomamos en cuenta que el flip-flop 1 va a alimentar al flip-flop 2, bueno, cuando el flip-flop 1 haga su cambio de estado de 1 a 0, va a cambiar el estado del flip-flop 2. Aquí lo podemos observar, acá también y acá también. Y ahora el flip-flop 2 está alimentando al flip-flop 3. Entonces el flip-flop 3 va a llevar a cabo su cambio de estado cuando tengamos el cambio de 1 a 0 en la salida de Q del flip-flop 2. Lo podemos observar, aquí está, de 1 a 0, el flip-flop 3 ha cambiado de estado, de 1 a 0, y nuevamente el flip-flop 3 ha cambiado de estado. Con esto nosotros obtenemos el conteo que estamos buscando. Entonces tenemos 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, que es el 7, y a partir de ahí regresamos nuevamente a 0, 0, 0. Bueno, este pequeño contador desde luego lo podemos nosotros generar de esta manera. Pero si tenemos también flip-flops que van a llevar a cabo el cambio de estado cuando vayamos de 0 a 1 en lugar de 1 a 0, bueno, pues simplemente hacemos este tipo de alambrado y funciona también muy bien. Aquí lo tenemos. Nuestras salidas, los flip-flops tienen J y K conectado a voltaje positivo. ¿Para qué? Para que funcionen como flip-flops T o toggle. Y ahí está. Entonces, así de sencillo es hacer un contador con más bits. Simplemente colocamos en cascada mayores bits. Ahora vamos a continuar viendo qué otras cosas podemos hacer con estos flip-flops. Para esto vamos a experimentar un poco y voy a modificar el circuito. Vean que acá tenemos nuestro conteo que va de forma progresiva. Empieza en 0 y termina en 7. Muy bien, entonces vamos a experimentar un poco y vamos a modificar esto. Ahora voy a conectar a partir de no Q a la entrada de reloj del otro flip-flop. Aquí está. Recuerden que este es un flip-flop que está haciendo su cambio cuando el pulso va de 1 a 0. Pero sin embargo lo conecté a través de no Q, es decir, lo conecté al revés como si fuera el otro tipo de flip-flop. Quiero que veamos lo que sucede cuando haga la ejecución.
Vamos a darle que ejecute un poco más y vamos a pararlo. Ok, este fue el arranque, pero realmente nos interesa en el primer cambio de 1 a 0. ¿Qué tenemos acá? Tenemos 1, 1, 1. Esto es 7. Luego, en el segundo tenemos 0, 1, 1, que es 6. Luego, en el siguiente tenemos 1, 0, 1, que es 5, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué sucede si yo coloco al revés las conexiones de entrada de los flip-flops? Pues que voy a cambiar el sentido en el cual el flip-flop está contando. Entonces creamos en este caso un contador de 3 bits, pero en lugar de contar de forma progresiva, va a contar de forma regresiva. Está contando de 7 hacia 0. Aquí lo podemos ver, aquí tenemos el 7, aquí tenemos el 0, y lo hace de forma regresiva. Entonces este es un punto importante, y con esto, bueno, pues de manera muy sencilla ustedes pueden crear sus contadores progresivos o pueden crear sus contadores regresivos de cualquier cantidad de bits. Los flip-flops van a necesitar de determinado tiempo para poder producir una salida una vez que reciben la entrada. Esto ya lo habíamos platicado en una de las primeras lecciones relacionadas con la parte de compuertas lógicas. Tenemos un tiempo en el cual llega una entrada y se produce la salida. Y esto es real para todo tipo de compuerta lógica y también para los flip-flops, que en su interior tienen muchas compuertas lógicas. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque este fenómeno es la causa principal de problemas que nosotros podemos tener con contadores asíncronos. Para entender mejor cómo es que está sucediendo esto, he creado una serie de diagramas que quiero que veamos. Bueno, tengo acá una forma de onda cuadrada que va a ser la señal que está entrando al contador, como si fuera la señal de reloj. Y vamos a suponer que nosotros tenemos flip-flops que están llevando a cabo el cambio de estado cuando se está produciendo el cambio del pulso de 0 hacia 1. Entonces, acá se va a producir el cambio de estado, acá también y acá también. Y he dibujado aquí estas pequeñas líneas punteadas para indicarnos el momento en el cual se lleva a cabo ese cambio de estado. Entonces, bueno, este pulso que tenemos acá va a ir conectado a la entrada del primer flip-flop. Ese primer flip-flop es lo que yo estoy colocando en color verde. Entonces tengo las dos salidas del flip-flop. La que está en verde más oscuro va a ser Q, y la que está en verde más claro va a ser no Q. Bueno, tenemos un tiempo entonces a partir de que entra la señal y nosotros estamos obteniendo la salida. Vean, aquí está entrando la señal y la salida sale un poquito después. Tenemos la salida un poquito de tiempo después, pero este tiempo sí existe, y este tiempo está presente en todos los momentos en los cuales nosotros tenemos el cambio del flip-flop. Aquí lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos y lo tenemos. Pueden ser milisegundos, pueden ser nanosegundos, dependiendo de las características electrónicas de los circuitos, pero ese tiempo está. Ahora, esto es con nuestro primer flip-flop, el que se encarga del primer bit. El segundo flip-flop va a llevar a cabo sus cambios, si lo recuerdan, de acuerdo a la salida del primer flip-flop. Entonces el segundo va a depender de acá. Por lo tanto, vamos a tener este momento en el cual va a llegar la entrada al segundo flip-flop. Y acá tenemos la señal de la salida del segundo flip-flop. Entonces, la salida del segundo flip-flop va a tomar determinado tiempo a partir de que tuvo la entrada, que es lo que está en verde claro. Entonces, toma determinado tiempo, y aquí está la salida del segundo flip-flop, y toma determinado tiempo y aquí está la salida. Pero vean que el momento en el cual nosotros esperábamos tener esa salida fue acá, y ya se nos acumuló este tiempo
más este tiempo para obtener la salida del segundo flip-flop. Y si nosotros tenemos más flip-flop, tenemos una cascada de más flip-flops porque estamos haciendo quizás un contador de 8, de 16 o incluso de 32 bits, pues estos pequeños tiempos se van a ir acumulando y nos van a dar problemas a futuro. Imagínense si el circuito es sumamente rápido y tiene muchísimos bits, pues entonces puede llegar incluso a acumularse tanto tiempo que nosotros no tengamos las salidas en los momentos indicados. Y eso nos va a dar muchos problemas. Y ese es un problema que sucede con estos contadores asíncronos. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, pues se va a resolver cuando nosotros hagamos uso de contadores síncronos, que lo vamos a ver en una lección posterior en cuanto ya acabemos bien el tema de los contadores asíncronos. Bueno, quería que conocieran este tipo de problemática por si alguna vez crean este tipo de circuitos, sepan que puede ocurrir, sepan encontrarla y también cómo corregirla.